Buenos días, queridos colegas a nivel nacional. El día de hoy estamos iniciando una nueva clase del curso de Gestión Pública auspiciado por el Colegio de Enfermeros. Mi nombre es Arturo Zubieta, soy enfermero, especialista en gestión pública y el día de hoy trataremos acerca de la ética y la anticorrupción. Espero les agrade. Vamos a empezar con la clase del día de hoy que abordará dos temas muy trascendentes en la agenda nacional: ética pública y anticorrupción. Cuando hablamos de estos dos temas, nos viene a la mente los sucesos que están ocurriendo en el país, porque son dos temas que han revestido de importancia debido a que los sucesos con nuestros gobernantes, nuestros líderes, los directivos y funcionarios del Estado han estado envueltos en diferentes casos y diferentes situaciones vinculadas a casos de corrupción. Es muy importante que todo servidor y funcionario que trabaja en el Estado sepa y entienda lo importante que es conocer la norma respecto a los principios, a los deberes, a las prohibiciones a los que estamos sometidos todos los que trabajamos dentro del aparato estatal. Bueno, empezaremos con un índice a nivel mundial respecto a la transparencia y cómo se ve, cómo conciben a nuestro país en este ranking. Por ejemplo, para el año 2010, el Perú ocupaba el puesto 78 a nivel mundial, el puesto 14 en América Latina respecto a la transparencia, ¿no?, en relación a temas de corrupción. Y en el año, por ejemplo, 2013, ocupábamos el puesto 83 de 177 países a nivel mundial y el puesto 15 de 31. O sea, son estadísticas nada favorables en relación a la percepción que se tiene de nuestro país respecto al índice de transparencia. La corrupción en nuestro país es percibida como uno de los principales problemas pendientes de resolver, ¿no? Ustedes saben que los casos de corrupción en los que se han visto envueltos muchos de nuestros gobernantes y líderes políticos ha influido en la percepción que tiene la población. Por ejemplo, si hablamos de otros problemas como el desempleo, la pobreza, la delincuencia, tienen obviamente una percepción muy preocupante, pero también la corrupción vista en los diferentes niveles de gobierno, nacional, la corrupción a nivel regional, inclusive dentro de las propias municipalidades y en general, en muchos de los establecimientos, instituciones, siempre es percibida como un problema recurrente. También podemos revisar algunas otras estadísticas vinculadas a este tema. Los procesos de compra, por ejemplo, en el Estado, son percibidos como los más vulnerables a la corrupción. Esta estadística del año 2013, elaborada por Ipsos y la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, señalaba que el 84% de la población consideraba a estos procesos de compra como las más vulnerables a la corrupción. Entonces, esta estadística realmente nos revela que, por ejemplo, el sector construcción es percibido como el más corrupto. Si estamos hablando de obras o de actividades vinculadas a licitaciones públicas dentro de los gobiernos regionales. Vamos un poco a revisar algunos conceptos respecto a lo que es ética y aquella aplicada a la función pública. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, algunos conceptos de moral y ética. Nosotros, de alguna manera, cuando vivimos en una sociedad, en una comunidad, tenemos una práctica consuetudinaria en la que nuestra escala de valores está, digamos, vinculada a lo que aprendemos
y que de alguna manera rigen nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. No hay un cuestionamiento, digamos, per se a lo que hacemos, porque en realidad es aceptado por la comunidad y si esto es implícito, se considera pues como una forma correcta de hacer lo que venimos haciendo. Pero cuando efectuamos una reflexión al interno, cuando empezamos a reflexionar sobre lo que hacemos, sobre nuestros actos, y nos preguntamos por qué actuamos de la manera en la que estamos actuando, estamos reflexionando de manera ética. Entonces la ética viene a ser la reflexión personal que orienta nuestras decisiones y orienta nuestras acciones. Nuestro sistema, nuestra sociedad posee un conjunto de valores que de alguna manera nos dictan lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, incorrecto, y que es el fundamento para nuestra convivencia social. Dicho de otro modo, la ética nos ayuda a hacer este proceso interno y a poder establecer justamente este sistema de valores para poder tomar una decisión. Entonces, dicho esto, los servidores y funcionarios públicos tenemos que considerar que existe un sistema de valores y principios que nos ayudan a vivir en una comunidad que permite vivir en armonía, vivir en consenso, vivir de manera unida, pero que también alude a valores y principios que deben guiarnos dentro de nuestra función pública. Nosotros como servidores o como funcionarios tenemos que empezar a tener una mirada más amplia del concepto, porque cuando nuestros actos o nuestro comportamiento empiece a colisionar con lo que establece la norma, podríamos encontrarnos en algún problema vinculado básicamente a un conflicto de carácter ético. Siempre va a haber dilemas éticos, obviamente, ¿no? Porque en las decisiones que toma una persona, así sea un funcionario público o un servidor, puede estar imprimado por algún tipo de interés. El detalle es que el interés personal no se superponga al interés público. Y claro, el dilema ético a veces resulta un poco difícil de dilucidar cuando no está escrito en la norma. Y cuando no está escrito en la norma, a veces se deja la interpretación. Y esa falta de claridad de la norma genera alguna distorsión, sobre todo cuando la decisión está más vinculada al interés personal, ¿no? Y eso sí genera un conflicto ético. Por ejemplo, ¿no? Esta es una encuesta que realizó Datum en el año 2013 que revela algo que en el fondo preocupa, ¿no? Preocupa, pero que de alguna manera se ha visto la evolución a lo largo de los años, sobre todo en la percepción de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, la frase de no importa que robe, pero que haga obras. Es una frase típica que muchos de los ciudadanos han tenido que acuñar en su léxico porque lamentablemente la desesperanza y la decepción de los gobernantes hacía pues que uno tome una posición bastante, digamos, complaciente con los gobernantes que robaban, ¿no? que eran corruptos, pero que, bueno, pues al menos, según ellos, en su escala de valoración, les permitían tener uno que otro servicio público más o menos decente. Entonces, esta encuesta, por ejemplo, en el 2013, reveló un dato bastante importante, que más del 70% estaba en desacuerdo con esa frase, ¿no? Entonces, algo que se creía tradicional en muchas de las percepciones por parte de la ciudadanía. Esta frase que a mí me pareció bastante brutal cuando lo leí, pero que obviamente determinado gobernante lo dijo, ¿no? Lo que yo robé lo compartí con ustedes, imagínense. Y esta expresión puede ser quizás muy fuerte para nosotros, pero que a veces ciertos gobernantes no tienen este criterio porque a veces pues no han sido quizás formados, ya sea quizás
en la norma, pero sobre todo porque esta falta de valores ocasiona pues, que se tenga una percepción distorsionada sobre lo que uno hace. Entonces, para evitar, ¿no?, dentro del Estado, dentro de la sociedad, que exista esta, digamos, divergencia de percepciones, digamos, de posturas, la norma, pues, obviamente nos obliga y rige sobre todos los ciudadanos de ese territorio y norma nuestra conducta, nuestra función, perdón, la función pública para poder defender siempre el interés y el bien común. Entonces tenemos la ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública, a la que estamos obligados todos los servidores que trabajamos en el Estado, absolutamente todos, desde el tercero, desde el que tiene orden de servicio, hasta el funcionario más encumbrado que trabaja en el Estado. Entonces, es un documento que regula el comportamiento de todo funcionario o servidor público, estableciendo principios, deberes, prohibiciones. Tenemos 8 principios, 6 deberes y 5 prohibiciones. La función pública hay que también conocer cuál es el concepto de este término, ¿no? La función pública se refiere a toda actividad temporal o permanente, remunerada y aquella que tampoco es remunerada, y es realizada por una persona en nombre o al servicio de entidades del Estado, no importando, como dice ahí el texto claramente, el régimen jurídico de la entidad ni el régimen laboral o de contratación, que es lo que yo les mencionaba. Uno puede ser un tercero en una institución. Eso no lo limita de estar obligado a cumplir el código de ética de la función pública. Toda persona que esté trabajando en el Estado está obligada por ley a cumplir este código. Revisando los deberes, ¿no?, por ejemplo, encontramos deberes que hay que tener en consideración en cada aspecto de nuestro desempeño dentro del Estado, dentro de nuestro trabajo, porque si nosotros no observamos lo que dice nuestra ley, podríamos tener no solo problemas, sino también podríamos hasta tener algún tipo de sanción. ¿Qué deberes se resaltan dentro de esta ley? Por ejemplo, un deber de todo servidor público y sobre todo los funcionarios es la neutralidad. Todo servidor público o funcionario sabe que tiene que actuar con absoluta imparcialidad. Lo señala claramente la ley. Absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole. No se puede aprovechar el cargo para hacer, por ejemplo, acciones de carácter proselitista, por ejemplo. No se puede aprovechar el cargo para favorecer o exponer una posición política, sobre todo cuando uno está ejerciendo un cargo directivo. Otro deber que debe tener presente el funcionario público es la transparencia, ¿no? Todos los actos que ejecutamos los servidores públicos tienen que ser transparentes. Y el Perú ahí, por ejemplo, sí ha experimentado una evolución bastante favorable porque cada vez es más accesible la información a todos los ciudadanos, ¿no? Ustedes entran, por ejemplo, a la página de transparencia de cada ministerio y pueden ver desde el presupuesto que se ejecuta, el presupuesto que se gasta en sueldos de los funcionarios, los correos electrónicos, el tipo de contrato, de tal forma que esta información, por ejemplo, hace 20 o 30 años no era fácil de conseguir, pero ahora está a la distancia de un clic en el internet. Otro deber es la discreción, ¿no?, que consiste básicamente en ser bastante reservado respecto a información que tenemos quizás como privilegio de acceso cuando somos funcionarios públicos. Cuando uno es funcionario público,
tiene el acceso a la información de carácter bastante sensible y en algunos casos de carácter reservado. Y sobre todo, por ejemplo, si hablamos en salud, ustedes manejan información altamente sensible, desde el niño que es atendido en el consultorio pre hasta el paciente que se va a operar de determinado procedimiento, de determinada enfermedad, etc. Entonces, la información que se maneja, por ejemplo, en el sector salud es altamente sensible. Y por ley de protección de datos tenemos que tener mucho cuidado con la información que publicamos en las redes, que exponemos en cualquier medio de comunicación. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, estas fotografías que se toman a los pacientes, de repente no ocultando los diagnósticos, y que lamentablemente el paciente que desconoce sus derechos a veces ni siquiera puede denunciar, porque no conoce el mecanismo, no conoce la ruta. Menos mal que existe ahora una superintendencia que, en mi experiencia personal, por ejemplo, he visto que existe mucha celeridad cuando se le da este tipo, digamos, de denuncias por parte de un paciente o una persona que ha hecho servicio en alguna institución hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, si uno es funcionario y recibe, como se cita acá el caso, 2 expedientes, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Que quiero animarlos a iniciar un proceso más reflexivo. Y por ejemplo, si usted toca tramitar 2 expedientes, y uno es, por ejemplo, un expediente de una persona muy acaudalada, un recomendado, entre comillas, ¿usted qué haría? ¿Le daría un trámite igualitario como cualquier persona o le daría un pase rápido? Claro, nadie nos va a sancionar per se por atender rápido a un recomendado, ¿no? Pero justamente la ética o el espíritu de la norma es justamente hacernos reflexionar sobre lo que hacemos. Porque mucha gente hace esto, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que tienen conocidos no reciben necesariamente un dinero ni una coima, pero a veces, por ser una persona influyente, ya le están dando paz inmediato, ¿no? Entonces, claro, no es un delito per se, pero sí cabe preguntarse en este conflicto un poco cognitivo que tenemos nosotros cuando revisamos la norma, si es correcto o no lo es. Y definitivamente no lo es. Otro deber dentro de la función pública es el ejercicio adecuado del cargo. Cuando uno es jefe, cuando uno es coordinador, cuando uno tiene un puesto de liderazgo en la institución pública, no debe abusar de su cargo. Porque ahora soy la jefa de tal departamento, de tal servicio, ahora como me caes mal, te voy a poner los peores turnos que te puedas imaginar. Es explícito el código y dice clara la norma, no se debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción contra nadie. A veces actuamos, lamentablemente, y sobre todo los que desconocen la norma, de manera, digamos, a veces temeraria, ¿no? El uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente las enfermeras, yo en mi experiencia he visto que son las que más cuidan del material, hasta las hacen durar muchísimo tiempo. Claro, porque se entiende que son bienes públicos, ¿no? Y los bienes públicos son de todos, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado de emplear los bienes para fines particulares. Por ejemplo, el famoso cumpleaños, ¿no? Que a veces se hace dentro de un servicio, haciendo uso de las instalaciones estatales, ¿no? Porque un hospital, por ejemplo, es una instalación estatal, hay que tener mucho cuidado. El otro deber es el deber de responsabilidad, ¿no? De cumplir nuestras funciones a cabalidad, ¿no? O sea, no esperar, por ejemplo, salirnos antes de la hora, o de repente llegar demasiado tarde, o de repente no hacerlo en nuestro trabajo, inventar, sacar la vuelta, como se dice en criollo, falsear datos, por ejemplo, ¿no? De repente no salía a hacer la visita domiciliaria, pero le puse que hice, y ustedes saben de que eso no se debe hacer, ¿no? Por más que no tengamos un supervisor al lado. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un caso. Imaginemos que nuestro jefe
utiliza el carro de la institución, ¿no? Es una persona al que se le ha asignado un bien para hacer gestiones personales, como por ejemplo irse de paseo con su familia los días domingos. O sea, la movilidad que le hace el Estado lo utiliza para irse a pasear. ¿Qué piensan ustedes? Es obvio que ahí hay un incumplimiento flagrante del código de ética. Y esta persona sí puede ser pasible de una sanción. Tenemos prohibiciones, ¿no? Hay 5 que se señalan dentro de la ley, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es no tener conflicto de interés, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado que lo que estemos haciendo no esté de repente vinculado a intereses personales o una especie de aprovechamiento personal de lo que tenemos asignado dentro de la función pública. Tampoco se deben obtener ventajas indebidas, sobre todo aprovechando nuestra influencia, por ejemplo, contratar un personal, porque es mi amigo, porque es mi familiar, sabiendo de que hay una norma que prohíbe expresamente la contrata de un familiar. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Pero eso es pasible de una sanción, inclusive podríamos llegar hasta sanciones drásticas, inclusive de carácter penal. Como les comentaba, no se puede hacer actividades de proselitismo político, ¿no? No tenemos que aprovecharnos de los bienes o los recursos públicos para favorecer a determinado candidato o a determinada organización política, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay una convocatoria para un puesto público. Imaginen que ustedes como jefa del departamento de enfermería les toca un concurso CAS y se presenta a su amiga, que obviamente le gustaría trabajar en ese puesto. ¿Qué haría? ¿Le daría un puntaje mucho mayor solo por el hecho de ser su amiga? Finalmente nadie se va a enterar. Usted es dueña del puntaje en la entrevista. Entonces ahí hay un tema, claro, a nadie no nos van a sancionar, digamos, pero sí hay un conflicto ético, un cumplimiento. Pero también yo les comento que ahora, por ejemplo, las entrevistas son grabadas, no hay forma de evidenciar, hay forma de probar justamente si una entrevista fue llevada de forma correcta, ¿no? Y comentando un poco respecto a lo que dice la norma, existen principios éticos que están regulados, que están establecidos, ¿no? Que todo funcionario y servidor público debe cumplir. La veracidad, ¿no? Es uno de ellos. Siempre debemos actuar de forma, digamos, no mentir, debemos siempre transmitir la información de manera fidedigna, ¿no? La lealtad y la obediencia, obviamente ustedes saben que todas las personas que estamos sometidos a jerarquía tenemos que cumplir órdenes, no nos podemos rebelar, por más que no nos parezca el jefe, tenemos que mantener un principio de lealtad y obediencia, es un principio ético. Y eso hay que tener bien claro, porque a veces muchos de los conflictos se inician por no conocer que existe una norma que regula nuestro comportamiento. Podemos tener muchas discrepancias con una persona, pero eso no nos da derecho a actuar de manera, digamos, incorrecta, desacatando órdenes. Siempre el superior jerárquico tiene esa potestad. Siempre que él no incumpla tampoco con la norma, nosotros estamos sometidos a la jerarquía. La justicia y la equidad, que está relacionada básicamente con el cumplimiento de las funciones, sin excedernos, sin hacer quizás duplicando funciones o realizando funciones que no nos corresponden. Eso hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo cuando, en especial en las personas que están haciendo encargos de jefatura, o sea, encargatura, o por ejemplo les toca reemplazar a un jefe de manera momentánea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y la lealtad al Estado de Derecho, ¿no? El funcionario de confianza debe su lealtad a la Constitución, que es la Carta Magna, la madre de todas las normas, y al Estado de Derecho. Por ejemplo, tenemos acá
un caso, ¿no? Para poder pensar y reflexionar. Imaginemos que nos toca a nosotros ser funcionarios y vamos descubriendo a un amigo, un compañero recibiendo un soborno. Él nos dice, por favor, no se lo digas a nadie, porque sabe que le van a abrir un procedimiento administrativo, hasta un procedimiento tipo penal. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿A quién debemos ser leales? ¿Al amigo? ¿O a la Constitución y al Estado de Derecho? Como está ahí señalado en negrita. Creo que la respuesta es obvia, ¿no? No se puede poner en primer lugar los intereses ni del compañero ni del propio, sino tenemos que cumplir la norma, así puede afectar quizás a un amigo, ¿no? Entonces, si queremos promover la ética, tenemos que ser conscientes de que existen situaciones que vulneran justamente este cumplimiento. Y sobre todo la corrupción, ¿no? La corrupción es un mal endémico que ha ido avanzando en nuestra sociedad y que ha ido, por ejemplo, haciendo no solamente daño a muchas personas, sino también está privando del acceso a varios servicios. Todo el dinero que se pierde por la corrupción afecta finalmente al ciudadano. Se compran menos vacunas, no se pueden construir colegios, o como en este caso, no se puede construir un hospital de manera eficiente, sino se empiezan a valorizar o sobrevalorar los costos de una construcción, ¿no? Que ha sido muy frecuente en administraciones de carácter regional, ¿no? Donde hemos visto hospitales que en vez de construirse en el periodo en el que se señaló, se terminaron construyendo en el doble de tiempo por el cual fue programada y con el doble de recursos con los cuales fueron programados inicialmente. Y de estos casos salieron muchísimo. O este otro caso, miren cómo la corrupción causa tanto daño en la población, ¿no? En este caso, estudiantes que no pueden tener ambientes decentes para estudiar, para recibir clases, porque no se concluye una obra, probablemente porque ya el presupuesto fue gastado y obviamente no de manera adecuada. O por ejemplo esto, ¿no? Miren, toda esta obra de saneamiento inconcluso. Imagínense qué puede ocasionar, cuántas enfermedades recurrentes, prevalentes en la infancia, cuánto polvo va a levantar, cuántas enfermedades van a salir justamente por una obra inconclusa y sobre todo privar a la población del acceso al agua potable, por ejemplo, ¿no? No va a ser otro puente, ¿no? Miren, no duró ni 5 años, dice el ejemplo, ¿no? O sea, en el Perú hemos tenido tanta obra pública que ha sido pues tocada por la corrupción y que ha afectado no indirecta, sino directamente al ciudadano. ¿Qué es la corrupción? Si quisiéramos conceptualizar la corrupción, podríamos señalar que viene a ser en el abuso del poder, básicamente. Es el abuso del poder, para beneficio propio o para terceros. Este dato me parece bastante relevante, ¿no? Y que tenemos que siempre recordar cada vez que alguien quiera justificar la frase de roba pero hace obra. La corrupción cada año, según la Contraloría, se lleva 10.000 millones de soles. No es para nada poca plata. Cada año se pierde 10.000 millones de soles. Y este dato es relevante porque imagínense, con este dinero se podrían construir, de acuerdo a los estudios, 72 hospitales. Miren, ¿cuántos hospitales podríamos tener de los que nos faltan a nivel nacional con este dinero? Podríamos construir 360 colegios modernos. O sea, no cualquier colegio, sino colegios grandes, modernos, equipados. Podríamos ofrecer 200.000 puestos de trabajo. Se podría incrementar el salario de más de 72.000 médicos. O sea, miren todo lo que se lleva a la corrupción según los cálculos de la Contraloría.
Pero también es dañina la corrupción, no solo por el hecho de privar a los ciudadanos de determinados servicios, sino básicamente privarlos de derechos fundamentales. Derechos como el acceso a la salud, derechos como el acceso a la educación, a la seguridad, al agua. Ustedes han visto la obra en la fotografía, cómo no fue concluida. O el acceso a una vivienda digna. Entonces la corrupción mata. Y mata más que de repente una enfermedad. Entonces la corrupción vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tenemos una concepción lamentable del poder en la que solo un grupo se aprovecha de todos estos beneficios, entre comillas, que te da el cargo, ¿no? Lamentablemente hemos tenido y tenemos todavía un proceso de investigación, muchos actos que han sido perpetrados durante más de 20 años en la historia reciente, o 30 años en la historia reciente, de corrupción. Y de corrupción no de servidores públicos, estamos hablando de dignatarios, funcionarios del más alto rango en el aparato público. Ustedes han visto y están viendo cómo todo este desfile de personas involucradas por este descubrimiento, ¿no?, de Odebrecht y el caso Lavallato, la cantidad de miles de millones de dólares que se han visto, digamos, sustraídos, por citar un término, de obra pública, ¿no?, de esta carretera interoceánica y de otras obras a nivel nacional que ya están siendo investigadas. Entonces, miren ustedes cómo la pequeña y la gran corrupción le quitan a la persona justamente todo el acceso a bienes y servicios estatales que por derecho les corresponden. Entonces, tenemos que revisar la norma, ¿no? La norma nos permite de alguna manera entender de manera más específica y más explícita todo lo que conlleva o lo que puede afectar la corrupción a nivel del Estado, a nivel de la sociedad, ¿no? Cuando uno es funcionario público tiene que recordar muy bien estos aspectos de las normas vigentes. El artículo 39 y 44 de la Constitución establece claramente el principio de la buena administración. Nosotros, como funcionarios y servidores públicos, protegemos el interés general, el bien común de la población. Nosotros estamos al servicio de la nación. Y eso es difícil de entender, porque a veces cuando uno llega a cargo público, mucha gente piensa que uno en el cargo público puede hacer y deshacer, cuando eso no es lo correcto. Un funcionario público se debe a la población. El pueblo ha delegado un mandato en una autoridad que confía y nos otorga su venia, nos otorga su confianza para poder gestionar los recursos públicos. Y eso se tiene que hacer de manera transparente. No se puede aprovechar el cargo para beneficio personal. Y eso lo tenemos que entender todos. Ninguna persona que accede a un cargo de alto rango o de rango medio puede aprovecharse para beneficio personal. El buen funcionamiento del Estado, de la administración pública, constituye un bien de índole constitucional. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser celosos guardianes de todo lo que se nos otorga, ya sea en un cargo o inclusive como servidores públicos, porque como servidores públicos también administramos recursos o bienes públicos. Entonces tenemos que recordar claramente que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones. Nosotros no podemos ser indiferentes a la corrupción, no podemos ser personas insensibles a este problema. Tenemos que estar combatiendo directa y frontalmente a la corrupción. Porque la corrupción se lleva la plata, el dinero de los más pobres.
si ya está afectando a todos los ciudadanos, imagínense a los que menos tienen. Porque con ese dinero no se les puede poner agua, no se pueden comprar más vacunas, no se pueden poner mejores hospitales. Y no se les puede pagar mejor a los servidores públicos como los policías y los enfermeros. Entonces la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional. Entonces tengamos presente que estos dos temas que hemos revisado el día de hoy nos van a ayudar a que cuando nos toque gerenciar o dirigir una institución pública, lo hagamos con el debido conocimiento y la debida actuación que debe tener todo funcionario, más si estamos hablando de personas profesionales que han sido formadas con vocación de servicio y tienen este espíritu de entrega y de buscar el bien común, como son las enfermeras y los enfermeros, para poder evitar quizás esto que estamos viendo todos los días a nivel de los medios de comunicación. Entonces, queridos colegas, recordemos que tanto la ley del servidor público, que ahora está regulada, ya no solamente por la 27815, sino también por la ley del servicio civil, que ha hecho algunas modificaciones, el SERVIR, tenemos que estar actualizándonos y estar conscientes del contenido de estas normas, porque eso va a regular todo nuestro comportamiento, nuestra conducta pública. Entonces espero que les haya servido esta información, esta clase que he podido realizar, y espero que, bueno, como estamos el 28 de julio, quisiera brindarles un saludo muy especial a todos los colegas del país, sobre todo aquellos que se encuentran en las zonas más alejadas, más distantes, realizando un servicio público abnegado, esforzado. Las enfermeras y los enfermeros nos encontramos en todo el territorio nacional, sobre todo en las zonas más distantes, haciendo patria, haciendo lo que el Estado y la nación nos ha confiado, ¿no? Cuidar a la población, cuidar a los más pobres y los más vulnerables. Les deseo felices fiestas, colegas. Espero que este nuevo año patrio, rumbo al bicentenario, nos permita tener más colegas vinculados a la gerencia pública, teniendo funcionarios probos, funcionarios éticos y funcionarios que luchen directa y frontalmente contra la corrupción. Muchas gracias.